22. Sí, señor presidente. Buenos días. Se invita al doctor César Augusto Proaño Cueva a pasar a la mesa de entrevista. Tome asiento, por favor, doctor. Muy buenos días, doctor César Augusto Proaño Cueva. Primero, darle la bienvenida, es un gusto conocerlo. Si gusta, puede retirarse la mascarilla para mayor comodidad para la entrevista. Bien, doctor Proaño, vamos a comenzar esta entrevista. Usted ha pasado a la cuarta etapa, a la entrevista personal. Vamos a hacerle un conjunto de preguntas que giran en base a su solvencia, idoneidad, su trayectoria, su proyección personal y los conocimientos que tenga acerca de la realidad nacional y del Poder Judicial. Entonces, las preguntas van en esa orientación. Voy a invitar a la doctora María Zavala Valladares que pueda iniciar estas preguntas y quizás mis colegas, incluyendo el doctor Aldo Vázquez, que se encuentra haciendo trabajo remoto, también seguro que le formularán algunas preguntas adicionales. Doctora Zavala, pues con el mayor gusto tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Reitero la bienvenida, las palabras de bienvenida del presidente al doctor Proaño Cueva, César Augusto. Doctor, ¿cómo se define César Augusto? Primero, como persona. ¿Cómo se define? ¿Cómo es César Augusto como persona? Buenos días, doctora Zavala. Buenos días, presidente, a los señores y señoras miembros de la Junta Nacional de Justicia. Mis saludos. Soy César Augusto Proaño Cueva, nacido en Lima, de padres de provincia, de Jauja y Cerro de Pasco. Padres humildes, no completaron su educación primaria, pero formaron a una persona con mucha lucha y con dos ideas palmarias en su formación: el tema educativo, el tema de una formación en valores que nos inculcaron desde un inicio, y mi característica en la institución ha sido la de ser un juez proactivo en toda su labor, interesado en las reformas de mi institución para una mejora del servicio y eminentemente solidario. Creo que es una de las características de mucha sensibilidad por el tema del reclamo de justicia que hoy en día y de hace mucho tiempo pues la sociedad nos reclama a una institución como la nuestra. Doctor Proaño, ¿qué logros académicos ha tenido usted? Bien, si me permite por favor un tiempo en este tema. Yo ingresé a la judicatura en un segundo intento para ser juez superior. En los dos primeros, en los dos, ocupé el primer lugar en conocimientos a nivel nacional. La primera, por un tema de currículum, no pude accederlo, y en la segunda oportunidad llegué a la judicatura. A partir de ahí, he venido intentando progresar académicamente, ¿no? Y creo que a estas alturas, doctora, el tema académico, el tema de investigación, me toma mucho más maduro, por así decirlo, con mayor conocimiento de la realidad nuestra. Tengo una maestría en Derecho Civil por la Universidad Peruana de los Andes, estudios de doctorado en la misma universidad, estudios de maestría en Política Jurisdiccional en la Universidad Católica, estudios de especialización en mi área, que es el Derecho Procesal, por la Universidad de Jaén, en España, e investigaciones realizadas últimamente que, como les señalo, generan esta visión de una madurez en el ámbito académico y profesional. No obran en la hoja de vida, pero aprovecho esto para mencionarlo. He sido ganador del concurso de reformas procesales convocado por el Poder Judicial. Ocupó el segundo puesto.
últimamente. He ocupado... ¿Ganó o ocupó el segundo puesto? Ocupé el segundo puesto. Ya. Habían tres ganadores del mismo, Ya. ¿no? En ese sentido, felicitado por el Consejo Ejecutivo sobre reforma procesal en el área civil. En la Academia de la Magistratura, un curso que me parece extraordinariamente importante, como es el curso de investigación, me matriculé en ello y ocupé el primer lugar. Me informa el área correspondiente que la publicación y la investigación mía será, valga la redundancia, publicada en la revista Investigación de la Academia de la Magistratura. ¿Y cuál era el título? El título es algo que también me convence de esta madurez que le mencionaba al inicio, ¿no? Es el análisis de los 2 años, análisis estadísticos del 2019 y 2020 de la violencia en el Distrito Judicial de Junín. Propuestas y cambios comunicacionales para afrontar este tema de violencia. Y un tercer aspecto que no obra en la carpeta, en la hoja de vía, porque es reciente y también tengo la reserva de la publicación porque tanto la academia como la que voy a mencionar y como el de la reforma también, que va a ser publicada en la revista del Poder Judicial, me impiden que pueda ser publicitado. El tercero sí creo, particularmente me complace porque es una proyección internacional. La prestigiosa Asociación Argentina de Derecho Procesal tiene una revista de Derecho Procesal y en esta revista se incluye para este número 2022-1 una investigación mía sobre Calamandrei y la oralidad. ¿Y qué logros en la judicatura? ¿Usted ha presidido alguna corte? ¿Ha integrado comisiones? Perfecto. Doctora, permítame mencionar esto que a mí me complace y de sobremanera decirlo ante esta prestigiosa junta. Nos ve todo el país. Yo ingreso el 2018, a fines de octubre, con esa vehemencia que tienen los jóvenes. Tenía 30 y tantos años de edad, hoy tengo 50. Y la idea era reformar, cambiar toda la institución, ¿no? Esta visión a veces un poco local y no global, como que hoy se tiene. Pues a diciembre perdimos las elecciones internas del poder y nos mandan pues a Tarma, a la Merced, a todos los sublevados, como se decía en ese momento. A Tarma va un colegiado de 2 jueces laborales y quien habla con una idea de lo que es el proceso, pero con una firmeza de lo que es la justicia. Pues bien, eso nos sirvió de mucho porque el tema procesal me ayudó a afrontar juicios en el área penal, doctor, ¿no? Era una sala mixta en Tarma. El 2010, y empiezo así a responder su pregunta, empiezan en mí estas ideas de acelerar los trámites en segundo grado, en segunda instancia. Y empezamos con las decisiones in voce, 2010. Escuchados los informes orales de los señores abogados, comunicábamos en segundos después de estos informes, luego de un pequeño debate, cuál era la decisión que se tenía en ese sentido. Confirmar, revocar o anular la decisión que venía en grado de apelación. El 2011 empieza, y lo digo con la sinceridad del caso, un despegue en mi trayectoria. A raíz de un diplomado en la Universidad del Pacífico sobre gestión de servicios de justicia, que duró algunos meses, empiezan a trasladarse a mi labor estas buenas ideas, estas buenas enseñanzas. Así que reprogramamos 260 causas cuando estuvimos el 2011 en la sala superior. Cuando uno habla de reprogramar, viene a la mente de decir, oiga, lo va a postergar para más adelante. Lo reprogramamos 2 meses atrás, hacia 2 meses atrás. Eran causas a las cuales empezamos a trabajar estableciendo cuáles eran las comunes. O sea, adelantan la programación. Adelantamos la reprogramación, esto está publicado en el diario Correo de la
de la incontrastable ciudad. Empezamos también como encargado de la capacitación en la Corte de Junín, los llamados encuentros jurisdiccionales para generar predictibilidad. 2011, doctora. Los encuentros han sido programados recientemente como algo institucional por nuestra... Encuentros regionales. Eran locales, eran del distrito judicial. He escuchado en esta honorable junta mencionar el por qué las salas supremas, por ejemplo, no se unen para tener algunos criterios uniformes, ¿no? Esto nosotros lo percibimos en Junín. Por eso es que trabajamos estos encuentros jurisdiccionales. Cuando regresé a Huancayo, 2011, luego de estar 2 años en Tarma, la programación era, doctora, de 6 meses en vistas de causa. Llegaba el expediente y se programaba 6. En ese año lo bajamos a 2 meses y finalmente, es un tema de orgullo, de mencionar el aporte de mis colegas y de los trabajadores jurisdiccionales con la que he estado en sala. Hoy las salas que presido no tienen un retraso sino de 15 a 20 días únicamente en programación de vista. Llega el expediente y esto es a 25 días las programaciones que tengo en las salas que he presidido. Esa es una buena práctica en ese tema de gestión. ¿Por qué no se replica en las otras salas del Distrito Judicial? Porque la verdad, doctor, que yo he estado escuchando a todos los candidatos, excelentes prácticas, tienen su despacho al día, han generado, en su caso, adelantar, ¿no? Llegar al extremo de tenerlo para 15 días. Sí. Pero es su sala, ¿y por qué no las otras salas del Distrito Judicial? ¿Y por qué no esas buenas prácticas a otros distritos judiciales? Yo tengo presidente, tengo distinguidos miembros de esta honorable y digna Junta Nacional de Justicia, tengo 20 propuestas para mi institución, para mi poder judicial. Entre ellas está esa, ¿no? Creo que es necesario que las buenas prácticas, primero, estén establecidas en un lugar que genere también tema de respeto a la autoría. Doctor, disculpe, estamos hablando acá, cuando usted inicia esto, hablamos del 11, del 12, del 13, sí, del y estamos 11. A 22. Sí, yo le entiendo eso. Bueno, si puedo, no sí. hay una motivación, sí, lo que pasa es que me extraña estas excelentes prácticas que no se comuniquen a otras cortes, sino, imagínense, el Poder Judicial, su percepción bajaría. Y sí apelo ahora a su poder de síntesis, ¿ya? Por favor, y rápidamente. El 2012 escaneamos resoluciones. Es decir, nosotros conocemos estas memorias externas que hay, ¿no? Se acordará usted, doctora, y los que han trabajado en el sistema de justicia, veíamos en las salas estas compilaciones de las resoluciones empastadas, ¿no? Y que llenaban toda la sala. Nosotros en 2012 las escaneamos y empezamos a ahorrar 8.000 hojas al mes en las salas. Se lo entregué inclusive en una visita de OCMA. Solo bastó una línea para decir que estaba buena práctica y ahí quedó. El 2013 empezamos con casillas electrónicas. 2013, no 2018 ni 2020. Y así, en un tema de síntesis, creo que hay varias cosas por mencionar, doctora, pero creo que donde uno se siente un poco más orgulloso es en estos 3 años que hemos tenido. El 2018, en la Merced, como jefe de ODECMA, se hizo como una corte nueva, como era la Corte de Selva Central, se hizo una serie de actividades para establecer una oficina que tenga una base de mapa de consulta de carga y descarga, un directorio, una campaña de reconocimiento a los mejores trabajadores. El 2019 se implementó la elevación de cuadernos de apelación virtual en el área civil y de violencia. Y luego de mi paso por la Corte Suprema, al regresar a mi sala, implementé en marzo del 2019, esto se implementó recién a nivel nacional en diciembre, la declaración jurada de intereses. No solo de los jueces superiores, sino también de los trabajadores de la sala.
¿no? Algo que, y tomé en marzo del 2019 la imagen de Contraloría, del cómo se realizaba en Contraloría y cómo se realizaba en el Consejo de Ministros, y con ese modelo lo implementé en mi sala. El 2020 ya creo que el ámbito del despegue fue mucho más. Reanudamos audiencias, doctoras, en plena pandemia en junio del 2020. Y no es que yo mandé, por así decirlo, a mi relator, a mi secretaria, a la sala para las reprogramaciones. Fui con ellos. Fui con esos dos personales muy valientes, con toda la protección debida, a la sala para programar 268 expedientes, hacer vistas que estaban paralizados. Se concedió informes de oficio, informes orales de oficio para evitar el trámite que podía impedir o desacelerar una vista de causa. Y algo que me satisface enormemente es haber contribuido a mi corte con una aplicación llamada FABIG, el Sistema de Digitalizado de Trámite y Votaciones, el antecedente del MAU. Y si me pueden decir que un tema de orgullo, mejor que el MAU. Esto se hizo en Junín y esto es en breve, doctora Zavala, lo que puedo mostrar. Hay otras en este intermedio del 2013 al 2019 que le he relatado, pero Bien. usted me ha pedido la Doctor, brevedad. usted estuvo en la Suprema. ¿Qué tiempo estuvo como juez supremo? Estuve un mes, doctora, ¿En qué sala? en la sala civil permanente. En la sala civil permanente. ¿Y en ese poco tiempo pudo motivar a los señores o al menos al presidente de esa sala a aplicar alguna de estas ya de propuestas suyas? No solo en esa época, sino que acabo de estar también convocado por nuestra presidenta del Poder Judicial, integrando por breve término, por licencia, en la sala constitucional y permanente. Y sí, doctora, le pedí, porque tuve que firmar resoluciones de la Corte Suprema, luego que salí de enero, el primer día de febrero, tuve que firmar hasta julio. A eso íbamos. Nosotros acá en la Junta tenemos quejas de los usuarios 2 años. 2 años que no notifican, 2 años que no resuelven. Es muy alarmante para nosotros, ¿no? Esa que genera en el usuario la gran desconfianza. Y si usted tiene estas brillantes ideas, ¿por qué no las aplican, digo? El 2019 luego de haber salido inclusive, le envié una comunicación por escrito al presidente de entonces. Le dije que era una de las opciones a tomar, era la firma inmediata de la votación. Todos ustedes, señores miembros de esta Junta, tienen una laptop al frente. Si usted digitara, por ejemplo, en una votación confirmado, esa debería aparecer en todo ello, ¿no? E inmediatamente debería aparecer en el relator, e inmediatamente debería ser publicado en las redes. Eso es lo que hicimos, doctora, me olvidé mencionarlo, el 2020 en la Corte Junín. Es un sistema que propuse, se aprobó por la Corte de Junín y se llama Sistema Digitalizado de Trámite de Votaciones. Y ahora veo... Las herramientas con las que cuenta en este momento el Poder Judicial, muy avanzadas por cierto, bueno, uno de ellos sería el casillero digital. Queda pequeño entonces para lo que usted me está diciendo, porque el casillero digital hay una evidencia a la producción de cada uno de los jueces, ¿no? Y apenas firman, sale el sentido y sale cómo han resuelto, si han demorado o no han demorado. Pero lo que usted me dice, esto es sería más eficaz, ¿o no? Es al segundo, doctora. Y esto se podría aplicar en todas las Cortes Superiores. Porque es al segundo de la votación. Y en la Suprema también. Y también con los efectos en todos los órganos jurisdiccionales. Muy bien, doctor. Dígame usted, en su hoja de vida, advertimos que tiene 8 denuncias. Sí. Por presunto delito de prevaricato, tráfico de influencias, lavado de activos y extorsión. Sí. ¿Me puede decir usted qué sabe de estas denuncias, por qué se generaron y en qué estado están? Perfecto, doctora. Esa de lavado de activos que indudablemente sorprende a uno, ¿no? Mencionarlo, así como cualquier otra denuncia,
si uno ingresa al resumen que hay de eso, no es sobre lavado de activos, es sobre presunto tráfico de influencias. Son 8, como usted menciona. 2 de ellas se encuentran archivadas. Tendríamos 6. Acabo de presentar el día lunes a esta honorable Junta una información amplia de todos los procesos que figuran ahí y como algunos adicionales en procesos de amparo. Pues vamos a la denuncia. Hay 2 archivadas. He presentado sobre la primera que figura en la hoja de vida el dictamen del 2019 de archivo, ¿no? Y ese dictamen acumulado de denuncias se encuentra relacionado con el número 6 que figura en lista. Tendríamos 4 menos. En el procedimiento señalado para este concurso de actualización de los datos, he presentado sobre una 5ª denuncia también el archivamiento, ¿no? Quedarían 3. Hay una del 2017 que dice omisión de inclusión de datos. Sinceramente no sé, de esa fecha no tengo ninguna comunicación de parte de la Fiscalía. Y quedan dos que son las que forman parte de la declaración que he efectuado al inicio ante esta honorable Junta. Si usted me permite comentarle algo sobre hay eso. nada más porque quisiera conocer otra cosa más del postulante. Usted tiene un procedimiento administrativo disciplinario seguido ante la OCMA por relaciones extraprocesales. No, esa ha sido archivada, doctora. ¿Ha sido archivada? Sí, también ha sido ¿Cuándo ha sido archivada? Eso ha sido archivado el año 2021, si no me equivoco, en mayo del 2021. Los principios de Bangalore sobre la conducta judicial establecen, entre otros, que la corrección y la periencia de corrección son esenciales para el desempeño de todas las actividades de un juez. Lo que más importa no es lo que el juez hace o no hace, ¿no? Sino que los demás piensen que el juez ha hecho, puede hacer, qué es lo que el juez ha hecho, puede hacer, ¿no? Siempre basado en valores. ¿De qué manera usted, su actuar diario, trata de generar credibilidad en el sistema judicial? Gracias, doctora, por la pregunta. Y le pregunto esto porque en ese proceso de OCMA, donde lo han archivado, se me manifiesta, eso fue muy, bueno, la comunidad de la zona donde usted trabaja se vio consternada por la noticia, ¿no? Fue un hecho notorio y público, esa percepción mala del juez. Sí, en ese aspecto la respuesta van por 2 ámbitos, doctora, ¿no? Indudablemente el juez tiene valores que tiene que destacar en su vida diaria, personal y también exteriorizada, ¿no? Y también hay otro aspecto del tema ético que creo que es también importante, que es el tema de eticidad al momento de juzgar, ¿no? Esta palabra, esta frase de perfecto Andrés Ibáñez me cae muy hondo, ¿no? Porque lo sigo bastante al ex magistrado del Tribunal Supremo Español. En lo primero, es evidente que uno debe guardar un tema de integridad, transparencia, ser prudente, ¿no? En su vida diaria. Y también, a veces creo que es necesario también ser valiente cuando existen denuncias como la que usted menciona, sobredimensionadas, ¿no? Sacadas de un contexto general, y que como el órgano de control lo verificó, no existió una fundamentación para hacerlo. Las partes a veces recurren a medios de comunicación para poder sobredimensionar este aspecto, ¿no? ¿Fue una represalia? ¿Fue una represalia? Pero reconozco, no, porque no, el órgano de control verificó que yo no tenía ninguna participación en ese proceso judicial que tenía la señora con la que yo estaba caminando ¿Por qué generaron esa denuncia? ¿Qué motivos tendría esa persona en generar una denuncia?
Creo que generó la idea de ver a una persona, a su ex pareja con la que tenía un proceso judicial, que no tenía yo ningún conocimiento, acompañado de un funcionario, en este caso mío, ¿no? Y indudablemente generó esta denuncia, generó esta difusión en un medio de comunicación local, pero no puedo ni criticar al medio de comunicación. La idea de Odegma en un momento fue: lo aperturamos porque usted no se defendió en ese momento. Creo que una de las conductas también del juez, a pesar de que existan ellos, es guardar la cautela. No podía yo exponerme a decirle por qué usted está filmando y por ello, y otras cosas, ¿no? Pero reconozco, doctora, reconozco que, como también se nos enseña, se establece, deberíamos tener, y a partir de eso también, un ámbito de mayor cautela en nuestro accionar público, ¿no? No es que exista en ese caso que me haya enfrentado a golpes con alguna otra persona, ni nada por el estilo, ¿no? Guardé la cautela en ese sentido. Finalmente, para concluir, porque mis colegas también quieren hacerle preguntas, actualmente se habla de la transversalización del enfoque de género en las entidades públicas. ¿De qué manera los jueces deben aplicar la perspectiva de género a la administración, al administrar justicia? Seguí un curso en la Universidad de Salamanca sobre ese tema. Creo que hay una primera labor del juez, es en el momento de la decisión. Hay un artículo también publicado sobre la motivación como característica de imparcialidad al momento de resolver casos de violencia familiar. Y creo que parte primero de la decisión judicial, donde uno debe ser imparcial en ese sentido. Digo lo siguiente: al momento de la actuación, de la valoración probatoria, no ingresan estos enfoques. Ingresa el enfoque de género al momento de la decisión que se tenga sobre los hechos comprobados. Por eso es que planteo en ese trabajo que menciono, doctora, lo siguiente, en resumen: un juez, al momento de resolver la causa, debe resolverlo motivadamente. Es el enfoque de género quien establece si las conductas acreditadas en este hecho tienen esta característica. Es por eso que es al final de este razonamiento donde el juez puede emplear todo este bagaje normativo que nos enseña la transversalidad que usted menciona. Doctor, al leer lo que he leído, esa publicación, la motivación de la decisión judicial sobre violencia de género como indicador de imparcialidad judicial, ¿por qué usted no citó los considerandos pertinentes de las resoluciones? Si bien es cierto el número del expediente o no poner los nombres de las partes, ¿no? No cita las consideraciones que nos permitan evaluar así la apreciación que hace el autor, si es correcta o no es correcta de esa resolución, ni tampoco sustenta la apreciación en doctrina o en la legislación, en su artículo, ¿o me equivoco? Trato de entender ello de que no se citó cuáles eran los argumentos de estas 40 o 60 resoluciones que se habían revisado, ¿no? Pero en alguna medida se señala, doctora, que las 40 o 60 resoluciones sobre violencia que son revisadas tienen una característica. Son muy amplias, son de 8 o 10 hojas, hasta de 12. La mayoría tiene esta característica: en 7 o 8 hojas señalan toda la normatividad: Convención Belén do Pará, la Constitución, la Ley 30.364, y es en párrafos, un párrafo, 3 líneas, donde señalan que por lo tanto es necesario imponer medidas de protección.
Por eso es que, revisado este tipo de resoluciones, es que planteamos esta investigación y estas propuestas. Muy bien. Finalmente, dos debilidades del doctor Proaño Cueva, César Augusto. La impaciencia. Creo que es algo que se ha venido trabajando en estos años, de buscar logros rápidos en las políticas que uno emplea. Logros que indudablemente tienen la finalidad de mejorar el sistema, pero es esta debilidad que uno tiene. Y lo otro es la duda. Aunque se dice que la duda es importante para poder asumir una decisión, creo que es un ámbito que, como también dice perfecto Andrés, a veces es importante, ¿no?, en el actuar de un juez. Muchas gracias, doctor Proaño. Señor presidente, concluido, gracias. Gracias, doctora Zavala. Doctora Tello, no sé si tiene algunas preguntas para el doctor Proaño. Muy pocas, señora. Buenos días, doctor Proaño. Doctor Proaño, lo he escuchado a usted, como se lo señaló la señora Zavala, plantearnos propuestas que se unen a las que hemos escuchado de otros candidatos a ocupar la plaza a la que usted postula. Pero lo que todos encontramos y advertimos es buenas prácticas no aplicadas, no replicadas. De llegar a ser usted juez supremo y por lo tanto integrante del Consejo Ejecutivo Sala Plena, como reforma para superar todo este problema, porque si replicamos tan buenas prácticas vamos a desaparecer mucho los problemas que tenemos en el Poder Judicial. ¿Qué propondría? El sistema tiene un problema, doctora, que como lo han señalado diversos organismos, en diversos trabajos que se han leído, que en esta sala lo han escuchado ustedes mismos, afronta problemas muy serios sobre celeridad y predictibilidad, ¿no? Los enfoques también de solución no son únicamente de la institución, sino son enfoques transversales. Digamos así, con la claridad del caso. Hay una sobredemanda de justicia, ¿no? Y el Estado ha hecho que la solución a esa sobredemanda sea la oferta legislativa. Pero esa oferta legislativa no es cumplida y es trasladada, como dice Zaffaroni, trasladada en responsabilidades al Poder Judicial. Por lo tanto, creo que nosotros deberíamos primero tener presente que las soluciones no pueden ser únicamente del sistema. Teniendo esa base, doctora, creo que es necesario dos cosas urgentes, dos situaciones urgentes. Recurrir a las técnicas procesales para plantear de inmediato una serie de soluciones que no serán en una gran envergadura, pero digamos que 600 o 1000 personas vean reducido este tema de su juicio o de su proceso en la Corte Suprema de 2 a 3 años, que lo vea reducido a menos de un año con las técnicas procesales que se pueden plantear, que las tengo en algo estudiadas, es factible que pueda haber esa reducción. Hay un grupo también de reforma, doctora, que debe darse en forma paralela. Sobre esto versan una serie de propuestas que, si usted me lo permite, puedo ir enumerándolas rápidamente hasta donde llegue su cordial paciencia. No, disculpe, no es cuestión de paciencia, sino que todos los miembros del Pleno. Los jueces supernumerarios deben ser designados por la Junta Nacional. La evaluación de jueces a los 7 años en ratificación y a los 13 años y medio, por lo menos esta última, no es factible de poder ser, digamos así,
aguantada por la ciudadanía. A 3 años y medio, doctora, un juez, digamos que ustedes tienen la posibilidad de nombrar. A 3 años y medio no he cumplido lo que he venido a decirles a ustedes. ¿Sigo con una rémora de trabajo o no sigo capacitándome? Por lo tanto, planteamos que se debe hacer a 6 meses. Pero algo trascendental es un mapeo de los procesos. Necesitamos un mapeo de los procesos a nivel nacional para establecer políticas a implementarse, para poder tener decisiones predecibles. Son 4 de los procesos que abundan en 6 cortes en las que hemos estudiado. Todo Lima. Prescripción adquisitiva, desalojo y básicamente, doctora, el tema de tenencia. Si uno no, como juez supremo, como presidente del Poder Judicial, no observa estos procesos, no puede llevar a un tema de prevención. Necesitamos preguntarnos, acceso a la justicia, muy bien, todos le hemos dicho, pero ¿a qué justicia? ¿A una justicia no célere? Perdone, disculpe que lo interrumpa. Hay un tema que yo observo y que me parece correcto, es no esperar el cambio legislativo, no ser el juez subordinado, no ser el juez burocrático que aplica. Pero uno observa, con todo respeto a los señores magistrados, que en el área civil, la justicia civil no tiene ese trabajo que, por ejemplo, se tiene en el área penal. Sí, hay directivas, hay acuerdos plenarios, sentencias plenarias, que van marcando una ruta y van ordenando. Y hace la predictibilidad se practica. Entonces, ¿qué piensa usted de ese activismo positivo de la Corte Suprema? Que es necesario, doctora. Son 10 miembros respetados que están actualmente, ¿no? Pero un poder judicial no se lleva adelante, no se camina con la presidenta o con 2 más que están colegas ahí ayudándola. No. Un poder judicial no se maneja así. Se necesita el compromiso de muchos. Bien. Otros lo hacen, claro, como usted dice, en el área penal, con su trabajo diario, pero no hay en el área civil un tema de predictibilidad. No vemos en la página, por lo menos, las decisiones que podrían servir de muchísimo para el sistema. Disculpe que lo interrumpa, y quiero una sola precisión. Usted hace un momento, cuando le respondía a la señora Zavala, hizo mención, una cosa es el proceso, otra cosa es la justicia. Distinguió. Sí. En nuestro sistema judicial, ¿cómo lo valora? ¿Cómo establece usted esta distinción? ¿Cuál es la trascendencia de esta valoración que usted hace distinguir proceso de justicia? Distinguida doctora, un proceso tiene que ser un procedimiento tiene que ser concatenado, una serie de actos para decir que es justo, pero no basta eso. La decisión tiene que ser conforme a los hechos, como decía Tarufo, enseñaba eso hace mucho tiempo, y también conforme a una adecuada aplicación de la normatividad. Eso creo que hace a una decisión justa, ¿no? Como decía este magnífico Le agradezco, profesor. Señor presidente, disculpe si me he excedido. Es todo. Gracias, señor. Gracias a usted. No se ha excedido, doctora Tello. No se ha excedido. Doctor Antonio de Laza. Doctor, muy buenos días. Buenos días, doctor. Yo desearía conversar con usted sobre temas puntuales. ¿Sí? Usted mencionó que estuvo en la Corte Suprema, Sí. ¿correcto? Y que estuvo 30 días, ¿es lo que entendí bien? Sí. ¿Y por qué tan poco tiempo? ¿Hay alguna razón? O sea, el destaque fue por 30 días, le dijeron lo destaca usted por 30 días. No, doctor. Entonces, ¿hubo una razón? Nos ve todo el país, doctor. Sí, por supuesto, nos ve todo el país y esta audiencia es pública. Cuando ingresé a la judicatura, dije algo del cual me siento siempre orgulloso en una entrevista inicial. Dije que iba a ser totalmente honesto. Y lo soy en este momento ante su pregunta. Escuchaba preguntar en esta digna e ilustre junta si he tenido momentos, tal vez, si a lo largo de la carrera uno tuvo o tiene momentos de presión para resolver una causa.
solicité a mi presidente de ese entonces poder quedarme en vacaciones, febrero, y avanzar el trabajo que vi. Él, coordinando con la relatoría, nos asignó 3 expedientes que estaban en discordia. No me imaginé, doctor, que resolver expedientes en discordia en 2 días podía generarme un problema de presiones. Y eran 3 justamente relacionados a estas causas que hoy vemos muy fuertes, ¿no? Eran una de ellas de una suma muy elevada en dinero y otras 2 de prescripción. Querían prescribir bienes del Estado, ¿no? Resolvimos la discordia. En una de ellas me acuerdo que ni bien devolví el expediente, a la media hora estaba el abogado de una de las partes, un famoso abogado de un expresidente de la República, en mi despacho solicitándome una entrevista a la cual accedí y señalándome que se había cometido un error en ese sentido. Alegó tener la influencia de la presidencia de la Corte Suprema en ese momento, cosa que, como me enseñó un gran maestro en mi vida, que en esos casos había que cortar inmediatamente esa conversación. El segundo caso, resuelto también inmediatamente, generó una comunicación con un colega juez supremo titular, destituido por esta junta, que al momento de empezar a hablarme sobre ese tema, igualmente le corté. Y le dije que ya había sido resuelto, con la amabilidad del caso. Así me enseñó un amigo, así me enseñó mi maestro. Y el tercero, con un colega académico, al igual actué en esa forma. A los días recibo la visita de un funcionario del Poder Judicial indicándome si era cierto mi renuncia al Poder Judicial. Capté, doctor, capté que no me querían ahí. Y presenté mi renuncia. Presentó su renuncia a ocupar en la Suprema. Sí. Allá. Presenté esa renuncia. Y volvió a su plaza. Y volví a mi corte. Ok. Con la frente en alto, doctor. Está bien. Ahí tengo las 3 resoluciones enmarcadas para que puedan ser vistas a diario como el actuar de un juez independiente. En otros temas quería conversar con usted. ¿Qué hacemos con la Academia de la Magistratura? Interesante propuesta. Porque usted ha indicado que tiene 20. Me imagino que por lo menos una debe ser la Academia. No, son varias. Yo le escucho, pero yo solamente diría, sí, solamente el tema, el resto, si tengo alguna inquietud. Yo creo que uno de las como dice perfecto Andrés Ibáñez, un gran estudioso del tema. Como dice mi maestro Juan Monroy, y quienes han trabajado esto, es la Junta Nacional de Justicia quien debe ser la institución pilar en el sistema de justicia de un país. Por eso es que propongo inclusive la ampliación y la reforma de la Junta, la ampliación de números de los miembros. Se va en la mente de que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no tiene sentido de existir. Por lo menos en el área disciplinaria. Todo el tema disciplinario debería estar en manos de la Junta. Gobierno, dicen, del Poder Judicial, pero creo que la palabra es administración de la jurisdicción, dice Pizzoruso, y eso debe pertenecer en su totalidad a la Junta Nacional de Justicia. Doctor, yo y vamos al tema de la academia. El proyecto de evaluación parcial que se señala al proyecto, resolución 515. La resolución de evaluación parcial tiene un buen objetivo de verificar a los 3 años y medio las deficiencias que pudiera haber. Creo que esta es mucho tiempo, como mencioné. Debería ser a los 6 meses, partiendo de un procedimiento de declaración propia del magistrado. La legitimidad del juez no solamente es en su nombramiento de esta honorable junta, sino que debería haber un acompañamiento. Y es a los 6 meses donde, creo yo, el juez nombrado por la junta debería expresar qué encontró en su despacho,
¿Qué deficiencias tiene en su despacho? Esas ser encaminadas a la Academia de la Magistratura y ser evaluadas ahí. Los jueces supernumerarios designados por la Junta, con apoyo de un esfuerzo que también tendría que hacer la Junta para no solamente abarcar la formación de los futuros jueces titulares, sino también de los jueces supernumerarios. Van esas dos. Ok. Usted mencionó a un juez español. Extraordinario juez ¿Y español. he escuchado hablar de Manuel Marchena? No, Okay. no. Pero lo que impresiona de ese actuar es su actuar de juez inicial. ¿Y hay algún juez peruano que usted lo considere bueno? En la judicatura, doctor de Laza, hay gente muy comprometida actualmente. ¿Pero un nombre? Permítame el regionalismo en ese sentido, pero he admirado mucho a don Sócrates Mauro Ceballos Soto. Lo admiré porque no solamente era un juez, sino que era además culto. Tenía otras virtudes. Fue quien sacó adelante el tema de la justicia indígena, justicia comunal, era muy preparado en ese sentido. Sociólogo, admirador de Calamandré, honesto cuando estuvo en la Corte Suprema, integrando colegiados que juzgaron a un anterior presidente de la República. Admiro por lo que mencionan muchos a Yusti, porque también parte de su estrategia en el órgano de Contralor no solamente era de sancionar, sino también de premiar, algo que se hizo en la Corte de Selva Central, imitándolo, ¿no? Tengo en mente a esos dos jueces. Tengo en mente al doctor Tábara, su paciencia, su prudencia, al momento de conversar, al momento de dirigir una sala. Tengo en mente ahora a la doctora Inés Tello, con sus conocimientos muy fuertes en su labor, dirigiendo una sala de damas muy inteligentes. Hay gente a quien admirar en el Poder Judicial, doctor. Y mi última pregunta, administrativa. ¿Cambiaría usted algo de la gestión administrativa? Por ejemplo, ¿no cree usted que deberíamos de reconocer al personal administrativo y ponerle tal vez al nivel de un supremo? Porque es un tema de poder. ¿Al nivel de un supremo en qué sentido? O sea, un supremo que es presidente del Poder Judicial gestiona, pero no tenemos a alguien en el área administrativa que sea un contrapeso. O sea, darle esas mismas atribuciones, distribuir entre lo que es jurisdiccional de lo que es administrativo. Claro que sí. O sea, lo veía como viable. Lo viable, pero sin embargo los objetivos de la administración tienen que estar dirigidos a hacer que el trabajo de la jurisdicción sea correcto. Cuando había apoyos del Banco Mundial, llegaron a Junín una serie de televisores, porque supuestamente era ese el requerimiento. Pero no es requerimiento de jueces. Los televisores están ahí. No tienen un servicio. La administración debe estar al servicio de la jurisdiccional. Ah, por supuesto. De generar estos requerimientos correctos. Debe ser líder en ese sentido también. Claro, pero es que necesitamos un líder en el tema de gestión, que yo personalmente no lo percibo. Por eso es que le preguntaba. Muchas gracias, doctor. Gracias, presidente. Gracias, doctor de Laza. Doctor Aldo Vázquez, no sé si tenga algunas preguntas para el doctor Proaño. Sí, presidente, muchas gracias. Muy buenos días, doctor Proaño. Reitero la bienvenida que ya le ha dispensado a esta sala. Quería preguntarle en relación a la circunstancia que usted ha relatado en relación a su paso por la Corte Suprema. Yo quería preguntarle sobre su discernimiento en relación a esta situación y el por qué pues no decidió más bien mantenerse en la posición expectante en la que estaba para pues dar batalla, si cabe el término, desde el seno mismo de la sala en la que estaba. Gracias, doctor Vázquez.
sí, indudablemente uno tiene como otra opción el dar batalla, el sentirse con el coraje de afrontar cualquier situación que pudiera generarse en ese sentido. Sin embargo, reconozco que opté por ello ante la situación que se presentaba, porque veía que quien me había otorgado la confianza en ese sentido me la estaba negando indirectamente. Entonces, opté por ello, doctor. Y esto, recuerdo muy importante cuando salía yo del Poder Judicial con algunas cosas mías en ese momento. Había tomado mis cosas, me retiraba a mi corte, pero así como en mi vida me ocurrieron dos circunstancias muy importantes que generaron mi forma de ser, juré al salir de ese despacho que iba a regresar como titular. Eso me llevó, doctor, soy sincero, pueden decir que en ese momento debí seguir adelante, debí afrontar todo ello, pero sentí este escenario que no era propicio para tener una buena labor ahí. Otra pregunta que quería hacerle era en relación a su paso por la ODECMA. Usted ha señalado una serie de iniciativas que evidencian seguramente el espíritu proactivo que ha impreso en varias de las tareas que ha asumido. Sin embargo, en el caso de ODECMA estoy revisando algunas cifras que son públicas, que están en la plataforma de ODECMA, pero no se percibe, por lo menos en cuanto al número de detenciones, no se percibe mayor diferencia respecto de los años precedentes. Cuéntenos algo, por favor, de su experiencia en ODECMA. Gracias, doctor. El 2017, fines del año 2017, se crea la Corte Superior de Selva Central, doctor Vázquez. Lo que se genera a continuación es un escenario, creo que no fue muy bien llevado por el Consejo Ejecutivo, porque se destinó a la nueva Corte, que pertenecía a la Corte de Junín, se destinó una serie de instrumentos, una serie de materiales, se redujo una serie para un trabajo efectivo de la Corte de Selva Central. En otras palabras, la mayor parte, inclusive de movilidad, se lo quedó la Corte de Junín. Hasta el 31 de enero del 2018, doctor Vázquez, no se tenía administrador en la Corte. Hasta el mes de marzo de ese año, la oficina de ODECMA solo contó con, a febrero no teníamos ningún trabajador asignado a la Corte, doctor, eras únicamente quien habla, y a marzo recién tuvimos un trabajador asignado a la oficina de ODECMA. A julio recién se asignó otra persona más. Es con este escenario de presupuesto mínimo en la Corte. Solo se tenía una camioneta asignada a la presidencia. Las visitas, doctor Vázquez, la hicimos con nuestro propio peculio, el de mi personal y el mío. Estas visitas ordinarias y visitas extraordinarias. Estas son las razones logísticas, doctor, que imposibilitaron una mayor presencia o producción a la que usted está verificando en el sistema. Ahora, indudablemente, la situación ha cambiado en Corte de Selva Central, es inmenso el cambio, pero estos son los argumentos por los cuales podría responder su pregunta, doctor. Sí, una última pregunta, pero antes debo precisar que había equivocado los datos, estaba mirando los de Junín y correspondía mirar los de Selva Central. En verdad, los de Selva Central son casi inexistentes en la data.
Le agradezco igual las precisiones. Una última pregunta, sin embargo, para la que le ruego una respuesta muy puntual. He estado mirando también el reporte de su productividad, Sí. y se evidencia una sensible caída en los años 2020 y 2021. Es verdad que han sido años de pandemia, pero sin embargo hay una cierta inconsistencia entre todas las iniciativas que usted nos señala, y que, pues, por ejemplo, usted ha indicado. Bien, vamos a superar este impasse, este pase tecnológico, y vamos a continuar con la entrevista. Yo quiero preguntarle al doctor Tom Berry si tiene algunas preguntas para el doctor Proaño. Sí, gracias, presidente. Doctor Proaño, una pregunta que yo quería hacerle es, usted ha relatado a través de su actitud proactiva, ha conseguido logros que involucran un cambio en la gestión, por ejemplo, de despacho, de salas. ¿Qué esfuerzos, qué acciones ha tomado usted para difundir esto, para que tenga un impacto ya no solamente a nivel regional, sino que pueda tener un impacto a nivel nacional? Gracias, doctor. Específicamente en esta plataforma digital que propuse el año 2020 en plena pandemia, esto fue comunicado al Consejo Ejecutivo. No, sí, pero para precisarle un poquito más la pregunta, quizás no la formule muy bien. ¿Qué esfuerzos de difusión ha hecho usted? No solamente al interior, sino para que la opinión pública pueda también manifestarse y decir, bueno, aquí hay una serie de medidas que pueden tomarse, ¿no? No solamente, como digo, al interior de la institución. Bien, doctor, en dos esfuerzos de trabajo. Uno de ellos es que conjuntamente con juezas de la Corte de Junín, esto es algo que también me enorgullece, porque trata de empoderar a las juezas de mi corte, se creó un boletín, el dossier procesal, ¿no? Se transmitieron a través de ellos temas de capacitación, se hicieron artículos y se difundía también este tema de las buenas prácticas. Pero donde más hubo esto fue un programa televisivo, doctor. Propugnamos un programa televisivo, tuvo algo de 16 versiones en un canal regional de Junín, y ahí, en esa plataforma, cuyo título era Tus derechos en broma o en serio, es que difundimos todo ello. Bueno, pero digamos a nivel nacional, a través de una publicación de libros o en revistas de difusión nacional, no ha habido mayor actividad. A nivel nacional, creo que la única fuente ha sido el área de comunicación de la Corte Superior de Junín, a través de sus redes sociales, en la que sí estas plataformas, estas buenas prácticas fueron difundiéndose. Es más, doctor, y le agradezco la pregunta, porque en los informes de trabajo que obran en la Junta están todas estas publicaciones y están esas difusiones por las redes sociales de estas buenas prácticas que hoy le menciono. Bien, una segunda y última pregunta. Si usted fuese seleccionado, pues, como juez supremo, y va a tener, digamos, requerir una visión nacional y de impacto, ¿cuál es, en su opinión, de manera muy resumida, muy puntual, cuál cree usted que es el impacto de tener un buen sistema de administración de justicia en términos del desarrollo y del bienestar? ¿En qué áreas podrían tener impactos positivos?
Yo tengo una percepción de lo que debe ser la sentencia judicial, doctor Tomberg. La decisión judicial no solamente resuelve el conflicto, sino tiene que además proyectarse a la comunidad. Es un indicador del comportamiento vectorial de una sociedad. Por lo tanto, si el sistema judicial no está funcionando como actualmente, el problema de su exteriorización es muy dramática. Pobreza, desconfianza, falta de inversiones. La Contraloría establece una cantidad de millones de soles que se pierden en temas de corrupción. Lentitud, tenemos gente y población o una comunidad que además de la pandemia tiene que sumar ahora un sistema judicial que no le genera mayor celeridad, ¿no? Entonces, los impactos de un sistema judicial débil se afrontan indudablemente en la economía de la comunidad entera. Y eso es algo que uno debe prever. Gracias, doctor. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor Tomberry. Doctora Imelda Tumelán, por favor. Gracias, señor presidente. Renovando el saludo al doctor Proaño. Doctor, dos aspectos. Usted ha estado a cargo de órganos jurisdiccionales liquidadores. ¿Cuánto fue la carga que recibió? Un aproximado, ¿no? De la carga que usted recibe y luego de concluir su trabajo en dicho órgano jurisdiccional, usted haya advertido ¿no? Que haya disminuido y en qué porcentaje, porque creo que maneja muy bien las cifras. En la sala mixtas que en ese día había, en los primeros años que generamos todas estas prácticas, el porcentaje era de 2.500 expedientes y lo dejamos en 200 expedientes. Ya. En dos oportunidades. En ¿no? 3 años consecutivos llevamos a las salas que presidía a ocupar el primer lugar en producción, doctor. Y en lo que puedo mencionar es, regresando ya a Huancayo, en una sala civil, acabo de ver con mucho orgullo que ocupamos el segundo lugar de producción. Liquidadores. No, el liquidador solamente esa que puedo mencionar. Por eso, le he preguntado solamente por liquidadores. Ya. El segundo tema que es, ¿no? Y que me agradaría conocer porque no he escuchado de usted, es la Agenda 2020-2030, ¿no? Naciones Unidas, indudablemente que ha generado unos objetivos de desarrollo sostenible. Y entre ellos se sostiene que el Poder Judicial pues juega un rol muy preponderante para justamente resolver los conflictos patrimoniales, violencia, y una es corrupción. Y advirtiendo del informe de la Procuraduría 2017, que Junín es el cuarto distrito judicial con mayor casos de corrupción, 1796, ¿qué reflexión tiene o qué propuesta tendría para justamente abordar ese tema? Perdón, que la propuesta sea efectiva, eficiente y, ¿no?, brinde confianza a la ciudadanía. Sí. El primero es el tema del rol de los órganos que están a cargo de ese tema de justicia penal, por ejemplo, ¿no? Es potenciar esos órganos y paralelo tener un sistema comunicacional eficiente hacia la ciudadanía. Potenciar el área penal creo que es factible en muchas cosas. No se puede tener, por ejemplo, un colegiado que le produce 18 sentencias al año. Al año, doctora. Perdón. Y que a esto voy, y rápidamente. Doctor. ¿No? Lo que quisiera es, está muy bien, Sí. se hace una crítica al propio sistema, pero ¿cuál es la solución a ello? Teniendo entonces algunas datas de la baja producción que existe en algunos colegiados penales, la posibilidad de reformar competencias en el área penal debería ser estudiada, a efectos de que tengamos
posibilidad de atención más amplia a sectores o a cargas procesales que están aún pendientes. La demora genera la percepción de corrupción en el sistema. Potenciar estos órganos que están a cargo de los procesos judiciales de corrupción en el ámbito de Junín. Y, como le menciono, fomentar el área comunicacional para que la ciudadanía pueda conocer los roles que se presentan en un proceso penal. El rol del Ministerio Público y el rol de garante de derechos del sistema penal. Creo que esas dos propuestas deberían ir acompañadas, doctora, para afrontar esto que usted menciona, ¿no? Claro. Mientras se hace el diagnóstico, mientras esperamos la reacción, los ciudadanos seguimos con la desconfianza. Sin embargo, es factible de realizarse lo más pronto posible. No son reformas a mediano plazo, sino a corto plazo. Si se propugnan desde la presidencia de las Cortes, donde existan estos niveles de corrupción, como usted ha señalado, no solo en Junín, en otros lugares, si se hacen estas propuestas de forma rápida y el Consejo Ejecutivo las atiende, podría haber en el lapso de 1 o 2 meses un cambio de percepción de la celeridad de los procesos de corrupción. Muchas gracias, doctora, su respuesta. Doctora. Gracias, señor presidente. Bien, doctor Proaño, esta entrevista ha concluido. Mis colegas han tenido la oportunidad de formular sus preguntas, sus inquietudes. Usted ha tenido también la oportunidad de responder cada una de ellas. Solamente le puedo asegurar que su participación en este proceso le garantizamos la transparencia, la objetividad y el absoluto sentido de responsabilidad como se tiene que hacer un concurso para la selección de las altas autoridades de la Corte Suprema. Así es que no nos queda más que acercarle un agradecimiento y un saludo muy especial por su participación. Muchas gracias, doctor Proaño. Muchas gracias a usted, con el permiso de los señores y señoras miembros de la Junta. Muchas gracias. Buenos días.